La República de Platón. Libro 4. El libro cuarto contiene dos temas sobresalientes: por un lado, las cualidades del estado platónico y, por otro lado, las cualidades del alma. Seguramente el segundo de los mencionados tiene más peso e importancia. Aunque todo en Platón no deja de llamar la atención. Sin embargo, como los anteriores, vamos a ver este libro de hito en hito, sin dejar de considerar todos o casi todos los aspectos de su contenido y desarrollo. Con esto, a buen seguro, ganaremos en conocimiento y pondremos sobre el tapete de la discusión todos los temas posibles que forman parte de dicho libro. Por tanto, manos a la obra, que no hay tiempo que perder. La objeción de Adimanto. Adimanto, de manera directa y frontal, como quien dice, sin pelos en la lengua, sin andarse por las ramas, abre el diálogo del libro cuarto con una objeción de mucho peso, que constituye una acusación directa, diciéndole al maestro Sócrates que sus guardianes no son muy dichosos, muy felices o muy afortunados, porque se les ha privado casi de todo, no tienen campos o tierras, casa propia, anhelo de todo ser humano, muebles, oro ni plata, y otros enseres indispensables y necesarios para una vida cómoda, digna y agradable, como los gobernantes de otros países, a pesar que son dueños del Estado y la principal clase social de la República. Reconociendo este innegable aserto, el maestro Sócrates agrega otros cargos a los formulados, por el hijo de Aristón, que éste no ha considerado ni tomado en cuenta en su objeción, dejando a salvo solo el alimento de los guardianes, que vendría a ser su sueldo, por sus servicios a la patria, para que la situación de estos comprenda la integridad de todas las cosas de las cuales carecen, a saber, no tienen remuneración como las tropas ordinarias, a pesar que todo trabajo es remunerado, no pueden viajar fuera del país y, por ende, salir de las fronteras del Estado, aunque estén de vacaciones, no pueden andar con mujeres libertinas, bailarinas o callejeras, aunque sean bellas y desprendidas en las cosas del amor, ni realizar nada a su gusto, como otras personas, que tienen plena libertad para actuar en los asuntos que les interesa, viajar o pasear, estando sumamente limitados en cualquier actividad o empresa que no sea la de su oficio. El meollo de la contestación de Sócrates a la objeción de Adimanto se reduce fundamentalmente a establecer, que el propósito que los anima no tiene como meta la felicidad de un orden determinado de ciudadanos, en la especie, la de los guardianes, sino de todas las personas que componen el Estado que están forjando, porque precisamente se han impuesto la tarea de hallar la justicia en un Estado bien gobernado y la injusticia en otro contrario a este. La felicidad, por tanto, no debe ser patrimonio de unos pocos o de una clase determinada, sino de la generalidad, de toda la sociedad. Por lo pronto, aquella felicidad que se caracteriza por su universalidad, no puede acompañar a la condición de los guardianes, porque ella haría que éstos dejen de ser lo que son y su accionar o gestión devenga en algo distinto. Más o menos lo que sucedería, por ejemplo, si a los labradores se los vistiera con trajes largos, engalanados con prendas de oro, consintiendo que trabajen la tierra solamente por placer, o a los alfareros se les permitiera que, en lugar de trabajar, estuvieran acostados comiendo y bebiendo, dedicados a la dulce vida. Todo por proporcionarles felicidad, a cambio de que dejen a un lado su oficio y se dediquen a algo diferente. Indudablemente que serían dichosos, pero no estarían a la altura de sus ocupaciones y no cumplirían con sus responsabilidades. Pero los guardianes no pueden darse este lujo burgués como los demás miembros de las otras clases sociales. Están privados de multiplicar sus actividades y realizar algunas cosas, tal vez, necesarias e importantes en la vida, pero que no son propias de su oficio. En cambio, si los otros miembros del Estado platónico no se dedican a sus respectivas actividades, no pasa nada, absolutamente nada, la República no sufriría ningún daño trascendente. Empero, no pasaría lo mismo con los guardianes, porque si estos se dedican a otras cosas, y no a lo que les corresponde, se afectaría y correría peligro la existencia del Estado, la vigencia de sus leyes, la buena administración pública y la felicidad de la sociedad. La riqueza y la pobreza. Aparejado con el asunto anterior está el tema de la riqueza y la pobreza. En efecto, en el Estado platónico no solamente debe reinar la felicidad para todos, sino que en él no debe haber ricos ni pobres. Qué felicidad escuchar una propuesta tan humana y conmovedora. Son dos males que los guardianes no deben permitir que se introduzcan en la vida de los habitantes de esta república. Porque el rico, por su riqueza y su poder económico, se vuelve perezoso, vago, libertino,
negligente, y siempre anda buscando novedades. En cambio, el pobre, por su pobreza y carencia de las cosas necesarias para su trabajo u otras circunstancias, no hace bien su labor ni vive cómodamente, no pudiendo impartir a sus hijos una enseñanza adecuada de lo que sabe o atender las necesidades básicas de la vida, cayendo en las redes del servilismo y la vileza. Sin embargo, en este punto, me parece que estos criterios socráticos son poco afortunados, además de erróneos. No siempre los hombres ricos observan una conducta reprochable ni los pobres se arrastran por un mendrugo de pan. Hay hombres ricos, adinerados, que son ejemplo de trabajo y no malgastan su tiempo en cosas y actividades banales, así como hay pobres que dignifican su pobreza y luchan hasta la muerte por la vida, la subsistencia y la construcción de sus ideales, metas y esperanzas. De tal manera que no se puede generalizar, metiendo a todos los ricos en un solo saco y a los pobres en otro. En este punto Adimanto debió observar a Sócrates, lamentablemente no lo hizo, guardó mutis por el foro, y esos criterios quedaron esparcidos en el aire como efluvios de verdad. Lo que sí hace Adimanto es proponer un asunto anejo a esos dos grandes polos de la economía, es decir, si el Estado no ha acumulado riqueza, ¿cómo podría defenderse de otro Estado rico, poderoso y grande en caso de guerra? Para responder a esta cuestión Sócrates, reconociendo que sería muy difícil vencer a un solo Estado, argumenta que si dos son los estados enemigos sería más fácil vencerlos, porque los hombres del Estado platónico están entrenados y preparados para la guerra y, además, utilizarían la táctica de retroceder y volver para atacar y golpear, y así hasta vencer, sin descartar la política de alianza con uno de los estados enemigos ofreciéndole a este el oro y la plata del otro estado, del cual se han separado, una vez que lo hayan vencido, pues en el Estado platónico no se utiliza estos metales. Luego Sócrates, retomando la pregunta de la guerra contra un solo Estado rico, poderoso y grande, dice que realmente no se trata de un solo Estado sino de varios Estados en uno, o por lo menos de dos, así, en un mismo Estado, subsiste el Estado de los ricos y el Estado de los pobres. Dándose otras circunstancias como el poder y la población misma que lo fragmentan más, de tal manera que de uno solo en apariencia devienen otros Estados. De ahí que es recomendable que los Estados no crezcan más de lo necesario para que no lleven en su seno el germen de su escisión, determinando su límite de crecimiento en tanto y en cuanto conserven su unidad. Los guardianes, en consecuencia, deben acatar y observar esta norma, controlar por todos los medios que el Estado no sea pequeño ni grande sino que sea uno y suficiente. Estas constituyen apreciaciones políticas de gran trascendencia, de enorme importancia y de innegable certeza. En la práctica se ha visto que los grandes estados, a la postre, se han dividido en otros estados independientes y soberanos. En los tiempos modernos, por ejemplo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, creada en 1922, se disolvió en 1991, y de esta disolución nacieron algunos estados independientes y soberanos, tanto en Europa como en Asia, porque aquel gran estado comprendía extensiones territoriales euroasiáticas. Así en Asia Central surgieron Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán. En el Báltico, Estonia, Letonia y Lituania. En el Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. En Europa Oriental, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. En Eurasia, Rusia, porque este país también comprende territorios europeos y asiáticos. Igualmente la Yugoslavia de Josip Broz Tito, que se extendía desde Europa Central hasta los Balcanes, en 1990, quedó dividida y se escindió en 6 repúblicas independientes, a saber, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Serbia, aparte de 2 provincias autónomas, Kosovo y Metohija, y Voivodina que, en el 2008, se separaron o liberaron de Serbia. Se puede decir, no sin razón, que en el caso de la disolución de Yugoslavia primaron los motivos étnicos y religiosos, pero no hay duda que precisamente estos motivos, u otros que pudieran generar la división y fragmentación de un Estado, revelan o confirman la tesis socrática de que ellos no permitieron conservar la unidad y, por ende, se escindieron ya que una unión forzada o artificial no podía subsistir. La fuerza o la imposición son elementos negativos y perturbadores para conservar la unidad y la paz dentro de un Estado, donde no se deben rebasar los límites naturales para conservarlas. Aunque el federalismo aparece como un paliativo, a veces ni este es efectivo para que los pueblos se independicen porque no pueden convivir en circunstancias adversas y que no permiten la unidad en un solo territorio,
sea por razones religiosas, económicas o de otra naturaleza. Educación e instrucción. Sin embargo, dice Sócrates, la única cosa grande que puede prescribirse y hacerse en el estado platónico es la educación e instrucción. No hay cosa mejor que esto, educar e instruir a los hombres y mujeres para que adquieran una buena y mejor naturaleza. Por eso se dice que la mejor herencia que se puede dejar a los hijos es la educación. Esta educación basada en la gimnasia y la música no debe cambiarse ni modificarse, sino mantenerse de conformidad con las reglas previamente establecidas, a fin de no perturbar las estructuras del Estado. De ahí que, verbigracia, en materia musical, se debe temer cuando alguien diga, el canto que los hombres más estiman es el más reciente. Ya que esta frase no se refiere a canciones nuevas, sino a un nuevo modo de cantar, dos cosas totalmente diferentes. Recordando a Damón, citado 2 veces en el libro 3, quien sostuvo que los modos musicales no deben cambiarse nunca para no remover las más importantes leyes que rigen el Estado. Fundación del Estado platónico. En este libro cuarto se declara oficialmente fundado el Estado platónico. Sócrates, al respecto, le dice a Adimanto, pues bien hijo de Aristón ya tienes fundado el Estado, llama o apela a tu hermano Glaucón, así como a Polemarco y los otros, para que miren dónde se encuentra la justicia y la injusticia, y establezcan la diferencia entre ambas. En la traducción de la República de Patricio Azcárate, en este punto, hay un error porque el traductor dice, hijo de Aristón, nuestro Estado está por fin formado. Llama a tu hermano Polemarco y a todos los que aquí se encuentran Polemarco, hermano de Adimanto. Número. Polemarco, hijo de Céfalo, era hermano de Lisias y Eutidemo. El hermano de Adimanto fue Glaucón. Bueno, lo cierto es que por fin se ha logrado establecer esta organización política y social con sus propias características, clases sociales, leyes, reglamentos, y demás indicaciones concernientes a su establecimiento y buen funcionamiento. No hay duda que se trata de una concepción teórica de elevadas ideas y propósitos, vinculada a lo trascendente, metafísico y espiritual, como se verá en los postreros libros de la República de Platón. Una vez que Sócrates ofrece los cimientos y estructura de este Estado, en bandeja de plata a sus tertulianos, demanda que éstos busquen en su interior la luz propicia, que permita descubrir dónde se encuentra la justicia y, también, la injusticia. Sin embargo, Glaucón le recuerda al maestro que él se ha comprometido a llevar a feliz término esta ingente empresa y que no puede sacar el cuerpo de manera improvisada e injustificada. Sócrates reconoce que efectivamente se comprometió a defender la justicia hasta las últimas consecuencias y que no podía apartarse de la gran tarea que se había propuesto. Pero requiriendo de ellos la máxima colaboración para llegar a feliz término. Con este acuerdo mutuo se traban otra vez en sus conversaciones en pos de encontrar la esquiva y resbaladiza justicia. El Estado que han logrado fundar responde a 4 cualidades: sabiduría, valentía, moderación o templanza, y justicia. Sabiduría. Esta cualidad del Estado platónico está enlazada con la prudencia y esta revela conocimiento, porque nadie actúa de manera prudente por ignorancia, sino por su contrario, el conocimiento. Pero en la sociedad se dan algunos conocimientos propios de cada actividad o artesanía. Así los carpinteros conocen el oficio de la carpintería y los herreros el de la herrería. Esta sabiduría les concierne a ellos, está dentro de su ámbito y no tiene más trascendencia. Se podría decir que es una sabiduría limitada, parcial y que no va más allá de las narices de los que son poseedores de ella. Realmente no constituyen por sí mismas la sabiduría del Estado. La sabiduría que interesa, en todo caso, es la de aquellos cuyo conocimiento no se circunscribe a una parte de la actividad económica o social de la colectividad, o a un oficio concreto y determinado, que si bien tienen su importancia y son necesarios para el mantenimiento y desarrollo de la sociedad, no abarcan en su totalidad al Estado ni las relaciones que se dan consigo mismo y con otros estados. La sabiduría concebida como cualidad del Estado y que abarca a toda esta institución solo reside en el grupo o clase de los gobernantes, a quienes Sócrates llama los guardianes perfectos, quienes están preparados para la vigilancia. Se trata de la clase élite, la que está al frente de los destinos de la República y dirige toda la actividad política, económica y social. Esta es la sabiduría del Estado revestida de prudencia. Valentía. Esta cualidad también está relacionada con la clase de los guardianes perfectos, la cual se hace evidente en sus acciones, combates o guerras. Pero la valentía, en cierto modo, dice Sócrates, significa conservación.
La conservación, bajo el imperio de cualquier circunstancia, de la opinión de valiente que los demás tengan de uno. Así el tintorero, cuando quiere teñir de púrpura la lana, sigue un estricto procedimiento de preparación para hacer que ésta adquiera el color deseado, y, una vez que lo ha obtenido, no hay lejía o sustancia alguna que pueda hacerle perder su brillo. Así, dice Sócrates, en este ejemplo, la valentía es conservación, pues conserva en la opinión pública la conciencia de tal cualidad, sin que haya ninguna cosa como el placer, el miedo, el dolor o el deseo, que pueda prevalecer sobre ella. Moderación. Esta cualidad también puede denominarse templanza, revelándose como una limitación o una barrera respecto a los placeres y demás pasiones, que pueden acometer y tratar de enseñorearse en el fuero interno de las personas, en aquella parte indescifrable e incognoscible que se conoce con el subjetivo nombre de alma. Es importante señalar que al abordar esta cualidad se inicia el estudio de aquella entidad psíquica, considerando en ella la existencia de dos partes diferenciadas, plasmándose a la vez como un anticipo de la posterior división tripartita del alma, cuando más adelante, al tratar el caso de Leoncio, hijo de Aglayón, además, se la integrará con la parte de la fogosidad. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Lo cierto es que la moderación, resulta como una cuestión concordante y armónica, porque no permite el desajuste interior dentro del alma. Para comprender mejor este tópico es necesario desentrañar el verdadero sentido de la frase dueño de sí mismo. Al respecto, dice Sócrates, que quien es dueño de sí mismo, no hay duda, que también es esclavo de sí mismo. Dueño y esclavo, al mismo tiempo, de lo que pase en su yo personal, en su alma, donde cohabitan una parte superior y otra inferior, en el sentido de que la primera es buena y la segunda es mala. De tal manera que cuando predomina o gobierna la parte superior o buena sobre la parte inferior o mala, se puede decir, con exactitud matemática, que el hombre es dueño de sí mismo, pero cuando se da el caso contrario, se puede decir, de manera inequívoca e inconcusa, que el hombre es esclavo de sí mismo, y en tal situación se produce la desarmonía y la discordancia en su interior. Aplicando esta concepción al Estado, resulta que a éste se lo puede calificar de moderado o templado cuando es dueño de sí mismo, y merecerá la calificación de esclavo de sí mismo cuando transgreda los límites del concepto de templanza o moderación. La justicia. Esta excelsa y gran cualidad se conceptúa de la manera más simple y elemental, diciendo que ella consiste en tener cada uno lo propio y hacer cada quien lo suyo. Se podría agregar, ampliando o desarrollando el concepto, que la tenencia de lo propio debe ser sin fuerza ni violencia o cualquier otro mecanismo inadecuado, y aquello de realizar lo suyo necesariamente debe excluir cualquier imposición, provenga de donde provenga. Situación que responde al dicho popular, zapatero a tu zapato, y que es la cuna del buen vivir. La consecuencia inmediata de no observar la justicia deriva en un daño al Estado, y el daño es mayor e irreversible cuando los integrantes de las tres clases sociales se dedican a actividades que no le corresponden, cuando éstas no cumplen sus respectivas funciones, alterando y conmoviendo el engranaje económico y social, y la razón de ser de las artes y oficios. Las tres partes del alma. A ciencia cierta creo que todavía nadie sabe qué es el alma, cuál es su naturaleza, o en qué parte del cuerpo reside, si ella es inmortal o muere conjuntamente con el cuerpo humano. Este es un dilema que se plantearon los hombres en la antigüedad y que todavía sigue inquietando a la humanidad. Pero el alma, ¿cuántas partes tiene? ¿Acaso el alma está constituida por varias partes? O, tal vez, es una sola unidad abstracta e inmaterial. El alma es inmortal o, también, expira cuando muere el cuerpo humano. El alma existe en el interior de la persona o fuera de ella, rodeándola como un aura invisible. Reside en el pecho o en otro lugar. En fin, quiero decir que todo lo que se ha dicho sobre el alma son suposiciones y esfuerzos por explicar su existencia y composición sin que haya nada que acredite la verdad de lo que se afirma. Sócrates enseña que el alma está constituida por tres partes diferentes, la racional, la irracional o apetitiva, y la fogosidad. La parte racional le permite razonar y se puede denominar raciocinio. La parte irracional o apetitiva es aquella en virtud de la cual tiene hambre y sed, entre otros apetitos, siendo proclive a todo género de placeres e inclinaciones sensuales. La fogosidad, aquella parte que nos hace enardecer, combate los deseos y los apetitos, mostrándose a veces como aliada de la razón del hombre. Por tanto, la fogosidad no tiene nada que ver con la parte apetitiva ni colabora con ella. Para demostrar la autonomía de la fogosidad, es decir, que se trata de una tercera parte del alma,
distinta a las dos restantes, Sócrates recuerda el siguiente caso. Leoncio, hijo de Aglayón. El caso de Leoncio, hijo de Aglayón, es muy significativo para la psicología y los problemas del alma. Sócrates cuenta haber escuchado que, en cierta ocasión, cuando Leoncio, hijo de Aglayón, subía del Pireo, por la parte externa de la muralla, percibió unos cadáveres que yacían junto al verdugo público. Entonces sintió deseo de mirarlos y, al mismo tiempo, le causó repugnancia el espectáculo que lo impulsaba a retirarse de ese lugar. Es decir, en su alma confluían dos ansias opuestas, dos fuerzas anímicas combatían en su interior, no sabía qué hacer ni por qué partido decidirse, si mirar los cadáveres abiertamente o ausentarse a prisa del escenario fúnebre. La lucha interna que se libraba en su alma lo obligó a cubrirse el rostro hasta que, después de un momento, triunfó la opción de enfrentarse a tan macabra realidad. Entonces, abriendo los ojos de forma desmesurada, gritó: «Mirad, malditos, satisfaceos con tan bello espectáculo». Empero diría yo qué culpa tenían los ojos de Leoncio para que éste los llamara malditos, si solo fueron vehículos apropiados que le permitieron satisfacer su deseo morboso de mirar los cadáveres, y cómo ellos podían satisfacerse con tal horrible espectáculo. Leoncio debió maldecir a su insano deseo, que era el que lo impulsaba a ver aquellos cadáveres. Este relato patético y sugerente significa que la cólera o fogosidad lucha contra los deseos, comprobándose, además, que se trata de dos cosas o entidades distintas, aunque en un comienzo los tertulianos no tenían clara esta idea. Reflexiones y conclusiones. En consecuencia, abandonan el criterio de que lo fogoso es lo mismo que lo apetitivo, afirmando que se trata de dos principios distintos. Además, concuerdan en que lo fogoso o irascible siempre se adhiere a la razón, validándose como su aliado natural en la lucha contra los deseos e impulsos negativos, salvo que hubiera corrupción por efecto de una mala educación, que indudablemente se trata de una tercera parte del alma, asimilando la tripartita composición de ella con los tres estamentos del estado platónico, poniendo como ejemplo de estos asertos a los niños recién nacidos, criaturas que están llenas de fogosidad, alcanzando la racionalidad mucho tiempo después, a las mismas fieras, feroces por excelencia, y al testimonio de Homero, quien en la Odisea dice que este renombrado varón, golpeándose el pecho, increpó a su corazón con estas palabras, aunque aquí no dice con qué palabras, pero sabemos de cuáles se trata porque los versos o las palabras completas están transcritas en él. Libro 3. Donde se hace la cita pertinente y completa, aunque referida a la perseverancia de Odiseo, siendo el complemento de tales palabras el siguiente: «Sopórtalo, corazón, ya otra vez afrontaste algo más horrible». Aparte de que esta cita completa se la puede leer en el canto XX, intitulado «Lo que precedió a la matanza de los pretendientes de la gran obra mencionada». Entonces, por las mismas premisas, consideraciones o causas, que generan las cualidades del Estado, sabiduría, valentía, templanza y justicia, se dan idénticas cualidades en las personas, en los hombres de carne y hueso, es decir, lo que hace sabio al Estado también hace sabio al individuo en particular, o lo que lo hace valiente también hará valiente a aquel individuo. Recordando y reafirmando que el Estado es justo por el simple hecho de que las tres clases sociales, que lo integran, hacen lo que a cada una de ellas les compete, o porque sus integrantes realizan solamente lo suyo, sin apartarse ni trastocar su actividad. Determinando, además, que al raciocinio le corresponde mandar o gobernar, por tener el atributo de la sabiduría y la rectitud, y por tener bajo su férula la asistencia, el cuidado y la protección de toda el alma. En cambio, a la fogosidad le compete servir de manera incondicional a la razón y ser su aliada estratégica permanente. Ese acoplamiento, esa empatía, esa mutua y necesaria relación, responde a una perfecta combinación de música y gimnasia, de la misma que se habló anteriormente, la cual permite que la razón se alimente de conocimientos y de bellas enseñanzas, y la fogosidad se apacigüe en virtud de la armonía y del ritmo. De tal manera que estas dos cualidades, raciocinio y fogosidad, cuando han sido bien cultivadas, dirigidas y educadas, alcanzan la potestad de gobernar la parte apetitiva del alma, que es la más grande de las dos restantes y la que se caracteriza por ser insaciable en todas sus apetencias. Quiero recalcar que, según estas enseñanzas, dentro del alma existe un conflicto interno, de carácter psíquico, en el cual los componentes libran una incesante lucha por prevalecer y establecer, bien sea el imperio de la racionalidad o los desórdenes de toda clase, que abarcan todos los puntos negativos de la actividad humana en materia de deseos y otras inclinaciones perjudiciales.
La educación, la formación, las buenas costumbres, constituyen fortalezas que no permiten que el alma sea sojuzgada por pasiones insanas que la degeneren y la conviertan en un depósito de malas y negras acciones. Por otro lado, resulta incuestionable que estas enseñanzas también constituyen la quinta esencia de la moralidad y de los buenos hábitos, la plataforma de las convicciones morales no solo para llevar una vida digna, sino para alcanzar metas superiores y trascendentes en el campo del conocimiento y, a la postre, más allá de la existencia, la recompensa por haber vivido bien. Sobre la injusticia. Resulta fácil, según lo precedente, establecer qué es la injusticia. Vendría a ser el desajuste de los tres componentes del alma, la desnaturalización de su estado natural, la sublevación de la estabilidad moral, en fin, la situación en la cual manda aquella parte que no le corresponde mandar sino obedecer. Esta es la fuente no solamente de la injusticia, sino de todos los males tales como la ignorancia, la cobardía y la vagancia. Por esta misma línea se puede establecer que lo sano produce la salud y lo malsano la enfermedad, de igual manera, quien actúa de manera justa engendra la justicia, y quien actúa de manera injusta engendra la injusticia.